y también del campo. Bueno, vamos a platicar y siempre me da mucho gusto hacerlo con don Santiago Krill, diputado federal, y bueno, quien decide declinar a favor de Xóchitl Gálvez para que gane la candidatura del frente opositor y compita por la presidencia de la República. Don Santiago, un gusto siempre, buen día, ¿eh? Igualmente, el gusto para mí, Oscar Mario, y siempre agradecido por el espacio que generosamente siempre me invitas y me proporcionas. Al contrario, y ahora pues quizá tenga que asumir una importantísima responsabilidad. Hay que ver todavía qué sucede en los próximos días. Pero a ver, don Santiago, dígame, ¿por qué y cuándo decide declinar a favor de Xóchitl Gálvez? Supuestamente usted tenía un acuerdo con ella. Oye, si tú sales arriba en este primer ejercicio de firmas, yo declino a tu favor. Si yo salgo arriba, ¿tú lo haces? Así es, fue un acuerdo. Sí, Yo venía monitoreando mis encuestas, sí. venía haciendo encuestas cada semana y tenía yo una encuesta diaria. Y sí, desde el momento que empezó ya pues, la competencia interna para coordinar el frente, veía yo el diario cómo iba creciendo Xochitl sobre pues prácticamente todos nosotros. Y en la medida que ella iba creciendo, pues obviamente las pláticas entre ella y yo se habían intensificado. ¿Por qué? Porque desde un inicio Xochitl tenía la intención de competir por la Ciudad de México. Y cuando veo yo que el proceso interno del frente requería fortalecerse, le platiqué a Xochitl varias veces, porque no fue una sino varias, y finalmente ella accedió a subirse a la contienda por la coordinación del frente. Y justamente cuando ella accedió, un día en mi casa, me dijo, ok, voy. Entonces yo le dije, a ver, vamos a tener este acuerdo entre amigos, y el acuerdo es, si tú sales arriba, yo te voy a acompañar hasta el final, y si yo salgo arriba, ahí me arrebató la palabra y dice, te acompaño yo. Entonces le dije, cerrado el trato, vamos a competir, eso sí, le dije, Xochitl, milímetro por milímetro, y vamos a tratar cada uno de ganar, por supuesto, en una competencia limpia, respetuosa, porque finalmente vamos a ser aliados, igualmente con Beatriz, con Enrique de la Madrid, con Silvano y con Miguel Mancera. Dijimos, esto no es una competencia como una especie de campaña electoral. ¿Por qué? Porque al final somos aliados. Vamos a ser aliados y una vez que integremos el gobierno, pues seguiremos porque va a ser un gobierno de coalición. Y entonces empezó la campaña, yo hice mis monitoreos, ella iba haciendo por su cuenta los suyos, y la semana pasada, después de que estuvimos en León, Guanajuato, yo le dije, oye, quiero hablar contigo. No, no en León, perdóname, en Nuevo León. Le dije, quiero hablar contigo. Esto fue el sábado, y el domingo yo ya le dije, oye, Xochitl, ya es momento, mira, van a imprimir las encuestas, ando, este, eh, 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 con, uh, con todo el trabajo que traigo encima, cambio las palabras, pero mira, van a imprimir las boletas. Y al imprimir las boletas, pues ya no hay manera de hacer un cambio, porque además pues se va a confundir el elector. Yo tengo casi 400,000 registros, tú tienes más de 500,000. Dividiendo el voto, pues no somos del mismo equipo político, del mismo partido, y hicimos un acuerdo. Y entonces yo consideré que era lo conveniente, primero por México, porque en el fondo, digamos, hemos creado al frente desde el 2019, primero en la versión Va por México, que fue bastante bien, rompimos la mayoría constitucional de Morena, pudimos frenar la reforma eléctrica, la reforma electoral, la militarización del país y muchas otras cosas que hemos venido impugnando inclusive en la Suprema Corte de Justicia. Entonces ha funcionado la coalición. Además,
ganamos igualmente la Ciudad de México, 9 de 16 alcaldías. Y por otra parte, pues tenemos coaliciones en Durango, en Aguascalientes y ahora en Coahuila. Entonces, teniendo todo esto en mente, para mí era fundamental tomar la decisión, pero que no fuera a alterar al frente, Oscar Mario, porque pues esto obviamente tendría efectos en el resto de los partidos políticos al tomar yo esta decisión. En Radio Fórmula, usted es lo que cuenta. Regreso a platicar con don Santiago Krill, obviamente no requiere de ninguna presentación, y decía don Santiago, y si no me corrige, platiqué con Xóchitl Gálvez antes de iniciar esta competencia, ¿y qué sería? Pues ambos actuaron con responsabilidad, producto de su madurez política, pero también con mucho pragmatismo, ¿no? Y decir, bueno, si tú vas arriba, yo voy contigo, y si es al revés igual, don Santiago. A ver, Inge. Ay, Inge. Así es, Oscar Mario. Tal y como tú lo describes, ese fue el acuerdo. ¿Y por qué? Porque era muy importante que no llegáramos divididos dos actores políticos del PAN, dos militantes. Ella no es militante, ella es simpatizante del PAN, pero pues somos del mismo grupo político, por una parte. Y por la otra, esto también fortalece al frente. Entonces, para mí, lo que era muy importante, Oscar Mario, como debes de comprender, era la respuesta del PRI. Y para no especular, pues fui a tocarle la puerta a mi amiga, a mi querida amiga Beatriz, porque es mi amiga, y mira que en política decir que alguien es tu amigo, pues es decirlo muy en serio, porque cuando hay luces, hay muchos amigos, y cuando las luces se apagan, pues solamente quedan los verdaderos. Y imagínate, yo llevo 30 años siendo amigo de Beatriz, le toqué la puerta, le expliqué, me dijo, mira, yo no estoy de acuerdo pues que tú te bajes, porque creo que el frente se fortalece. Con nosotros tres han estado bien los foros, se enriquece mucho las tres visiones, y eso también le da fortaleza al frente. Le dije, pero yo pienso que le da más fortaleza si quedan ustedes dos. Y entonces me dijo, mira, no estoy de acuerdo, pero lo entiendo. Y yo voy a seguir. Y le digo, oye, y yo te entiendo y estoy de acuerdo que sigas. Y yo te pido, por favor, Beatriz. Me dijo, ni me lo tienes que pedir. Quiero yo seguir hasta el final. Muy bien. Entonces, al menos, digamos, en el caso de Beatriz, fue, pues, como siempre, una mujer de Estado, comprende muy bien la política, y además, pues, entiende que también es muy importante que mantengamos el frente unido y fortalecido. Y después, pues fui a tocar la puerta de Alejandro Moreno, de Alito, y palabras más, palabras menos, me dijo lo mismo. Y entonces, ya atendiendo esos, pues dos conversaciones para mí fundamentales, un conflicto y no, estamos con mala línea. A ver si podemos recuperarla con Santiago Krill, con quien estoy hablando, por favor. Juan, a ver, ¿sí? Pues interesante, Oscar Mario, y justamente hoy algunos analistas y columnistas dicen que después de que Santiago Krill declina en favor de Xóchitl Gálvez, pues algunos miembros ya del Frente Amplio por México buscan o le han comentado a Beatriz Paredes que haga lo mismo, que decline a favor de Xóchitl Gálvez, pero bueno, pues la senadora priista dice, ¿no?, voy a seguir hasta el último, hasta el 3 de septiembre, en que sea pues tanto la encuesta como la elección. Bueno, a ver, regresamos con Santiago Krill. Don Santiago, bueno, sí. Entonces, ¿cómo le fue con... Oiga, esto de Alito, porque tengo una pregunta ahí. ¿Cómo le fue con Alito? ¿Dice usted, le fue bien? Sí, muy bien, en el sentido de que tampoco estaba de acuerdo que yo me bajara, pero que lo entendía, digamos, entendía la lógica política. Y para mí, pues, era fundamental tomar la decisión el domingo,
¿Por qué? Porque ya las boletas se van a imprimir en esta semana. Entonces yo ya no podía esperar más, inclusive hoy debían de estarse ya imprimiendo y en consecuencia, pues para mí era importante que solamente en esa boleta estuvieran Beatriz y Xóchitl. Ya no, ya a mí ya no debía yo estar ahí para no dividir el voto. Tal cual, Oscar Mario, ha habido altura de miras por parte de todos. Yo estoy muy contento. Para mí es un privilegio que en caso de que triunfe Xóchitl Gálvez, coordinar su campaña, pues es un privilegio para mí, porque sigo sirviendo a mi país en esa capacidad. Estaré en la primera línea de defensa de lo que yo creo, del cambio que debe tener México, y voy a hacer todo lo humanamente posible para que el frente prospere, para que el frente se fortalezca y para que Xóchitl Gálvez pueda ya en la elección constitucional pues salir adelante. Oiga, don Santiago, entonces, perdón, pero a ver, aquí hay algo hay algo muy interesante, ¿no? Decían al inicio, ¿no?, de toda esta contienda y de estas precampañas o campañas adelantadas para concursar por la máxima responsabilidad, decían, bueno, mira, hay una regla no escrita entre el PRI y el PAN principalmente, el PRD quizá como observador, como sigue o no sé, pero bueno, la regla no escrita donde el PRI tuvo mano para la elección de Coahuila y el Estado de México, y el PAN tendría mano para el proceso en la Ciudad de México y la presidencial, pero quizá ustedes como panistas pues no pensaron que en la final iba a estar o a quedar una priista y menos una mujer. ¿Eso cómo lo están manejando? Porque supuestamente, bueno, pues ustedes cumplieron con el PRI, hubo un candidato priista que ganó Coahuila, una candidata priista que perdió en el Estado de México, pero ahorita supuestamente el PAN tiene que recibir algunas consideraciones del PRI, ¿o no, Santiago? Mira, originalmente así fue, exactamente como tú lo dices, pero después cambiamos el acuerdo por las peticiones que nos hicieron las organizaciones sociales. ¿Te acuerdas? No sé si, pues inclusive Gustavo de Hoyos y algunos otros querían participar, de hecho participaron, se inscribieron en un momento dado, y tuvimos que abrir la contienda y cambiar el acuerdo original en el sentido de abrir la contienda y hacer un proceso que además lo lleva un comité técnico, ya no lo llevan los partidos, exconsejeros ciudadanos lo integran, gente de mucha experiencia y de plena solvencia moral, y estamos en estas. Sí, originalmente se había tenido ese acuerdo y claro, pues debe haber consideraciones en todos los sentidos, pero finalmente pues hay una contienda en forma. Finalmente eso le ha servido enormemente al frente. Yo creo que las organizaciones sociales tenían razón, que debíamos de hacer un ejercicio de esta naturaleza. Al principio pues obviamente nosotros insistíamos en el acuerdo, pero poco a poco, pues la razón, como suele suceder, se va imponiendo, se impuso la razón y estamos en estas circunstancias. Oiga, don Santiago, tenemos 3 minutos antes de la guillotina y me dicen que está usted a punto de entrar a un encuentro, pero a ver, esta pregunta que viene también del auditorio, que es muy interesante, como exsecretario de Gobernación, que es muy importante, ¿no?, esta responsabilidad que usted asume durante el sexenio de Vicente Fox, como exsecretario de Gobernación, le preguntan a Santiago Krill, ¿cree que la candidata de la oposición, porque será mujer, ¿no?, o Beatriz o Xóchitl, sin duda, que la candidata de oposición podrá competir al tú por tú con lo que viene, que es una elección de Estado como exsecretario de Gobernación? Será una elección de Estado con recursos económicos ilimitados. También el apoyo que darán 23 gobernadores y gobernadoras a la candidato de Morena, y otra que mencionan y muy importante, la popularidad.
el cariño y el apoyo del que goza el presidente López Obrador y que se mantendrá para el día de la contienda. Bien interesante. ¿Van a poder luchar contra este monstruo, don Santiago? Sí, a ver, la respuesta es un sí contundente. ¿Sí? Mira, Contra todo ¿sabe? esto, en serio, Sí. pero véase objetivo y pragmático como exsecretario de Gobernación, porque pues usted manejó Sí, a todo ver, esto, ¿no? La política interna del país. mira, la realidad es exactamente como la dices. Vamos a competir en una cancha pareja, el presidente no va a cambiar, quien piense que va a cambiar es un error. Por supuesto que vamos a seguir impugnando todas las ilegalidades que haga y que ha hecho. En este momento, por ejemplo, pues está con una suspensión para no hablar de Xóchitl Gálvez, para no meterse con nosotros. Hay una suspensión y la tiene que acatar. Es una medida que se llama cautelar por parte del tribunal. En segundo lugar, tiene que acatar otras medidas. No puede distribuir los libros de texto y otras cosas más. Entonces, la cancha va a estar peleada, va a estar queriendo hacerla dispareja, va a querer intervenir en nuestro proceso. Pero Eso ¿cuál ya es lo sabemos. entonces, por cuestión de segundos, tenemos como un minutito antes Sí. de que entre usted a su conferencia, dígame, ¿cuál es la ventaja comparativa y competitiva frente a todos estos aspectos que son la realidad de una competencia? Dicen pues que no se va a dar con un piso parejo por las razones que comentábamos, ventajas comparativas y competitivas que tiene o que tendrá la candidata de la oposición para poder competir con todo ese monstruo que mencionábamos. El reto es unir a toda la oposición. Ajá. Y mi función va a ser esa. El reto es finalmente llegar con más votos a pesar de toda la adversidad. Ya lo hicimos en una ocasión con Fox, a mí me tocó coordinar esa campaña, año 97, 98 y 99, después venir a la Ciudad de México, sacar 1.500.000 votos y aportar. Sigue en la conversación con Oscar Mario